Ahora estamos con Miguel Jaramillo, investigador principal de Gratis. Vamos a hablar de empleo y formalización. Y la primera pregunta, que es un poco general, sería ¿qué medidas debería estar ahora fomentando el gobierno para favorecer la formalización en el empleo? Bueno, para comenzar debería el gobierno asumir que este es un problema y que hay que efectivamente tener algún tipo de políticas para atender este problema. Al momento yo no veo ninguna señal desde el gobierno de que entiendan de que la informalidad es un problema. Ese sería un punto de partida, es decir, nos preocupa la informalidad, nos preocupa que 80% de los peruanos estén en un sector donde no hay acceso a los derechos sociales y queremos hacer algo al respecto. Ese sería un excelente punto de partida. Hecho eso, uno no espera una gran reforma de este gobierno que efectivamente facilite el crecimiento del empleo formal, pero hay cosas que sí podría hacer este gobierno sin alterar su agenda, que es fundamentalmente informalizadora, ¿no? Las reuniones con los mineros informales, por ejemplo, son un claro ejemplo de cuál es su alineación política en ese sentido, ¿no? Hay cosas que le van a doler menos hacer, como por ejemplo simplificar trámites para las empresas, ¿no? O sea, una cosa que puede ser sencilla no tiene por qué ser difícil y eso ya ayudaría a las empresas a vivir en la formalidad, que es esencialmente el reto. El problema no es, como muchos políticas lo han entendido, que los costos de registro son muy altos, entonces vamos a hacer que las empresas se registren gratis. Las empresas se pueden registrar en un momento, pero pueden dejar de ser formales rápidamente si es que las condiciones en las que tienen que vivir en la formalidad no son convenientes para que su negocio sobreviva, no digo que prospere. Entonces, ahí hay un área. Una segunda área, rápidamente, tiene que ver con la inserción de jóvenes en el sector formal. Yo creo que ahí el Estado tiene que jugar un rol importante. Las primeras experiencias laborales de los jóvenes predicen las condiciones laborales en las que van a trabajar en futuro, y si empiezan por la senda de la informalidad, es muy difícil después que puedan salir de ella. Ahora, siempre se ha dicho que un problema para la formalización en el Perú son los sobrecostos laborales. ¿Esto es verdad en tu investigación? ¿Cómo puede corregirse ese problema? Yo nunca he hablado de sobrecostos laborales, ¿no? Hay costos laborales, yo no sabría distinguir qué es un sobrecosto de qué es un costo, ¿no? Sí. Los costos de la contratación laboral en el Perú son caros. Tenemos el régimen más beneficioso en términos de vacaciones. En pocos países del mundo hay tantos feriados, además de 30 días de vacaciones desde el primer día de trabajo, por dar un ejemplo, ¿no? Hay una serie de bonificaciones en 28 de julio, también es raro, y si tú comparas, si sumas todos estos componentes y los comparas con países de la región, Perú está entre los más altos, ¿no? En ese sentido, el costo de contratar formalmente es alto en el Perú. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es muy difícil. Una vez que uno provee algún beneficio laboral, retirarlo es políticamente poco viable, ¿no? A menos que sea parte de una reforma más amplia, que es lo que algunos de nosotros venimos proponiendo. Yo creo que se necesita una reforma profunda del mercado laboral y de la protección social. Los peruanos deberían ser protegidos no por tener un trabajo formal, sino por ser ciudadanos peruanos. Entonces, cambiar ese foco tiene una serie de implicancias sobre cómo estructuro la protección social, qué incentivos tengo para la formalidad, y yo creo que esa es la vía para avanzar, ¿no? Lamentablemente yo soy escéptico de que haya algún avance en ese sentido con este gobierno. Bueno, parece ser un poco que yo creo que tu diagnóstico es atinado, porque justamente lo que hemos estado viendo, como lo has dicho tú,
es que el gobierno ha apostado por sostenerse mucho en sectores informales, abiertamente informales. Entonces, sería un poco dispararse a los pies fomentar la formalidad en estas circunstancias, ¿no? De lo que se trataría más bien es de, digamos, un régimen prebendario para estos sectores informales, más que una formalización. Sí, efectivamente, ¿no? Como te digo, yo te he mencionado dos medidas que no necesitan colisionar con su línea general de promoción de la informalidad o de sectores abiertamente informales o ilegales incluso, ¿no? Perdonar Exacto. papeletas a transportistas que son contumaces violadores de la ley, pues es más que obvio cuál es su dirección, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que incluso en ese contexto hay medidas que sí se podrían tomar y que no colisionan, ¿no?, con esa dirección general del gobierno. Por ejemplo, ¿cuáles? Las que mencioné, tener un programa, por ejemplo, que facilite la inserción de jóvenes en empresas formales, ¿no? Es decir, que les dé un entrenamiento que considere las necesidades de la empresa, que es lo que buscan las empresas cuando contratan jóvenes, y que provea un puente con ese sector formal. Lamentablemente, las relaciones del gobierno con los empleadores no son muy buenas, ¿no? En este contexto. Al contrario, son pésimas, ¿no? Sobre todo luego de esta ley de tercerización laboral que prohíbe contratar o tercerizar en actividades de núcleo de negocio, que no ha pasado por el Consejo Nacional del Trabajo y que supuso una queja de la OIT, ¿no? Sí, pues en general el quiebre del diálogo social es nefasto, ¿no? Entonces es bien difícil ser optimista de que se pueden lograr cosas en ese contexto, en el tema laboral. ¿Tenemos que esperar un nuevo gobierno, Miguel, para que esto se pueda lograr? No, yo creo que el gobierno puede dar pasos para recuperar el diálogo social, para reanudar el diálogo con los empleadores, y en ese contexto algunos elementos, digamos, un tema central de ese diálogo tiene que ser cómo promover más formalidad en el empleo, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer. Obviamente, ¿qué va a pasar? Es ya mi opinión, ¿no? Que no creo que sea tanto interés para de acuerdo. La audiencia, ¿no? Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, que colabora con Videncia. Muchísimas gracias por tu participación en Al Vuelo. Gracias a ti, Raúl. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un gusto. Hasta pronto.